Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este video de matemáticas. Bien, vamos a ver el tema de la integral definida. Ahí, como lo podemos apreciar, la integral definida. Y vamos a retomar este aprendizaje, ¿verdad? Que dice, identifica la integral definida. Bien. La pregunta es, ¿qué es una integral definida? ¿Qué es la integral indefinida? Y también puede ser la pregunta, ¿cómo aplicamos esa integral definida en la vida real o en una situación que nosotros queremos solucionar, ¿verdad? Alguna situación que se nos presente. Bien, primero vamos a explicar qué es la integral. Bueno, hay que recordar que la integral es coloquialmente un cálculo de áreas, pero de una figura irregular, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano cartesiano, x, y nosotros tenemos una función que le vamos a llamar f de x. Nosotros podemos calcular el área bajo esta curva. De hecho, ese es un concepto que algunos manejan, ¿verdad? Que la integral es el calcular el área bajo la curva. Entonces, si yo quiero conocer la palabra definida, pues obviamente porque voy a definir un intervalo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de este punto de A hasta este punto B, que lo vamos a poner, ¿cuánto valdrá esta área? Bueno, a esto se le llama intervalo. Tengo un intervalo. Cuando nosotros tenemos un intervalo, entonces estamos hablando de integral definida, porque ya estamos definiendo una sección que nosotros pretendemos trabajar o calcular esa área, ¿verdad? Y a este intervalo, el primer punto, le llamamos como límite inferior, y el punto B va a ser nuestro límite superior. Bien. Ahora bien, nosotros ya conocemos las fórmulas, ¿verdad? Dice que la integral, que es un símbolo con una S alargada, de una función f de x diferencial de x, va a ser igual, ¿verdad? Aquí a la función, a la antiderivada, ¿verdad? A la antiderivada, que va a ser f de x. Pero que obviamente que como nosotros estamos hablando de un intervalo de A a B, pues entonces decimos que es del intervalo A hasta el intervalo B. Es decir, del límite inferior al límite superior, o viceversa, ¿no? Del límite superior al límite inferior. Entonces, obviamente que para que nosotros conozcamos este valor de esta área, pues hay que evaluar esta antiderivada. Y evaluar significa colocar una línea vertical. Y decimos que ¿de dónde? De A hasta B. Y esto va a ser igual, ¿verdad? Ahora este valor de esta antiderivada va a ser el límite superior, límite superior evaluado en esta función menos el límite inferior, también evaluado en esta función, bueno, en la antiderivada. Y me quedaría aquí, sería f de límite superior, hay que recordar que es b, menos la antiderivada, pero evaluada con el límite inferior, que sería a. Y, bueno, todo esto que está aquí, matemáticamente se conoce como
teorema fundamental del cálculo. Ahí está. Teorema fundamental del cálculo. Y bueno, eso lo vamos a aplicar ahorita que hagamos un ejemplo muy sencillo. Bien. Vamos a borrar, bueno, voy a borrar todo esto para que hagamos un ejemplo de una integral definida, ¿verdad? Entonces, obviamente que si nosotros evaluamos esto, nos va a dar el área que nosotros estamos requiriendo bajo esta curva o esta función, ¿verdad? En un intervalo ya definido, por eso se llama integral definida. Bien. Vamos a ahorita hacer un ejemplo. Vamos a calcular la siguiente integral. Decimos, la integral de x a la 3, ¿verdad? Diferencial de x, ahora en un intervalo, vamos a ponerle de 1 a 2, se me ocurre. Entonces, aplicamos la propiedad, una de las propiedades, o la propiedad, ¿verdad?, de las integrales básicas. Como tenemos un exponente, pues aplicamos el teorema que dice de x a la n de x, ¿verdad?, va a ser igual a x a la n más 1. Y todo esto que está aquí, también es aquí abajo, que es x más 1. Muchos van a preguntar, oiga, ¿sabe qué? Oye, ¿sabes qué? Falta la constante. No, esa aplica para la integral indefinida, ¿sí? Cuando es la integral definida, ya no aplica. Así se utiliza la fórmula. Bien, aplicando esta propiedad aquí, ¿cómo nos quedaría? Sería x a la 3 más 1, sería más 1 entre 3 más 1. Hay que recordar, perdón, que este 3 significa la letra n. Y esto me da x a la 4 sobre 4. Y ahora sí, esta parte que tenemos aquí es la f de x, ¿verdad? O la antiderivada. Pero la vamos a evaluar en qué? De 1 hasta 2. Esto sería igual, es decir, ahora vamos a sustituir este valor de 2 aquí y también el 1. Hay que recordar que va a ser primero sustituir con el límite superior y después sustituyendo con el límite inferior. ¿Sale? Aquí. Entonces queda igual. En lugar de x va a ser el número 2, sería 2 elevado a la 4 entre 4. Y después menos el límite inferior, menos, ahora sería en lugar de x a la cuarta sería 1 a la 4 sobre 4. Ya olvídense, ya no hay constante, ¿eh? Y esto sería igual a ¿quién? Sería multiplicar 4 veces el número 2, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 entre 4 menos 1 elevado a la 4 sería multiplicar ese 1 4 veces, sería 1 por 1 por 1 por 1, pues me sigue dando 1, ¿verdad? Un cuarto. Esto va a ser igual. Aquí podemos hacer dos opciones. Sumarlos, ¿verdad? Sumar hay que ver, o podemos notar que son fracciones homogéneas, entonces por lo tanto puede pasar igual y simplemente hacemos la operación de arriba, 16 menos 1,
15 cuartos. Y ahí quedó. Entonces, este sería el área de esa función. Ajá. Que si nosotros queremos realizar la gráfica, bueno, lo podemos checar ahorita. Vamos a borrar. Para que visualicemos. Nuestro resultado fue 15 cuartos. ¿Verdad? Bien. Si nosotros queremos realizar esa operación de fracción, pues me queda como 3.75 unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces decimos que el área es igual a 3.75 unidades cuadradas. Recuerden que estamos hablando de área. Ahora, si nosotros queremos ver gráficamente esa función, ahí está. Como era una función cúbica, ¿verdad? Era una función cúbica, pues más o menos va aquí así. Y nosotros calculamos de 1, que este es 1, que este era A, y este es B, que es igual a 2. Entonces, esta área es la que nosotros calculamos. Ahí está, en un intervalo. De aquí, del punto A al punto B, son 3.75 unidades cuadradas. Espero que quede claro ese ejemplo. Pero vamos a contextualizarlo ahora un poquito más, ¿verdad? Para que lo clásico que se preguntan todos, no, bueno, ¿y para qué nos va a servir esas integrales? Bien. Voy a borrar esta parte de aquí. Recuerden que si tienen alguna duda pueden pausarle en el video o regresar si es necesario, si así lo requieren. Pero vamos a resolver el siguiente planteamiento. Por ejemplo, dice: el señor Rodolfo, quien vive en la comunidad de Santiago Tejocotillos, perteneciente al municipio de Xonacatlán, tiene un terreno de sembradío de árboles de Navidad, ya que es una actividad económica de la población y la finalidad es comercializar los productos, o sea, los árboles de Navidad, en el mes de diciembre de cada año. Por lo tanto, el señor Rodolfo realiza el trabajo de sembrar arbolitos constantemente. En esta fecha, que es el mes de noviembre, verifica que la altura de los arbolitos sembrados, o que acaba de sembrar, tienen una altura de 0.80 metros. Aquí lo vamos a poner. 0.80 metros. ¿Qué altura tendrán los arbolitos en el transcurso de 10 años? Si la velocidad de crecimiento de los arbolitos está determinada por la siguiente expresión: f de x es igual a 2t. Esa es la velocidad de crecimiento. Bien, de cualquier forma voy a poner ahí el apartado, ¿verdad?
de esta redacción, de este problema, para que si gustan igual pueden consultarlo o leerlo detenidamente. Bien, entonces aquí lo que dice que el señor Rodolfo siembra un arbolito y después dice que en el transcurso de 10 años, ahorita lo acaba de sembrar, 0 tiempo, y acá en el transcurso va a ser de 10 años. Ya tenemos un intervalo de tiempo. Dice que en el transcurso de 10 años, ¿qué altura va a tener este árbol? Altura, no lo conocemos. Ahí está. Y entonces dice que la velocidad de crecimiento está determinado por esta función. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues a aplicarnos pues ahora sí va a la redundancia, en aplicar la integral definida. Y decimos que la integral ¿de quién? De la función de 2t diferencial de t, ¿verdad? En un intervalo de 0 ¿hasta dónde? Hasta 10 años. O sea, hasta 10. Pues ahora sí vamos a proceder a calcular la integral. Esto va a ser igual. Acuérdense de la propiedad, ¿verdad? De una de las propiedades de la integral que nos dice que esto va a ser igual al 2 que sale en la parte de afuera por la integral de t diferencial de t de 0 a 10 años. Procedemos a integrar y esto me quedaría que al 2, este es un exponente que está elevado a la 1 y obviamente hay que utilizar el teorema, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Dice que la integral de x a la n va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1. Ahora tenemos t. Esto sería t está a la 1 más 1 sería 2 entre 2. Y dice que va a ser evaluada, ¿verdad? Aplicando el teorema fundamental del cálculo de 0 a 10 años. Ajá. Esta parte ya está integrada. Ahora sí, sería igual a este 2 que va a multiplicar a esta evaluación, ¿verdad? La primera sería, acuérdense que es el límite superior, ¿verdad? En lugar de t sería 10. Sería 10 elevado al cuadrado entre 2. Ajá. Y eso va a ser menos, ahora la misma función, pero ahora evaluado con el límite inferior, en este caso, pues sería 0 porque lo acabo de sembrar, ¿verdad? Que sería menos 0 al cuadrado sobre 2. Ahí está. Vamos a ponerle aquí para que no nos confundamos, ¿verdad? Límite superior, aquí límite inferior. Ahí está. Procedemos a realizar las operaciones aritméticas. Y aquí me quedarían, es igual a 2 que multiplica 10 elevado al cuadrado me da 100 entre 2 menos 0 al cuadrado 0 entre 2 pues me da 0.
¿verdad? Y esto me da igual a 2, que va a multiplicar, pues 100 entre 2 me da 50. Y aquí menos 0, pues me da 0. Entonces, ya nada más multiplicamos 2 por 50, serían 100. Y aquí estamos hablando en centímetros. 100 centímetros. Esta altura es lo que debe tener el árbol. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en un inicio este medía 0.80 metros. O en centímetros serían 80 centímetros. Entonces, vamos a colocarlo aquí, que este es igual a 80 centímetros. Entonces es lo que todavía va a sumar aquí, más 80 centímetros. De tal forma que ese árbol en el transcurso de 10 años va a tener 180 centímetros. O en su caso, 1.8 metros. Acá lo vamos a colocar. Ahora sí, la altura va a ser 1.8 metros. Bien, ahí quedó una aplicación de la integral definida. Como pueden ver, existen más formas de aplicarlo, existen otras situaciones que podamos abordar. Pero finalmente lo que nos interesa es cómo aplicamos esta integral definida y cómo se lleva a cabo el teorema fundamental del cálculo. Y con esto logramos lo que es el aprendizaje esperado de identificar la integral definida. Bien, espero que les haya agradado el video y si tienen alguna duda pueden regresarle, ¿verdad? Pueden regresar, pausar para verificar alguna duda que tengan. Y pues eso es todo de mi parte y les quiero desear gracias por su atención.